Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a ver otro vídeo dentro de la serie Microsoft Artificial Intelligence y Machine Learning, aunque también lo podríamos poner en agentes IA, pero bueno, vamos a ponerlo ahí porque la principal tecnología que vamos a usar es Copilot. Veremos en este vídeo cómo conectarnos a un agente Copilot que hayamos definido en nuestro Copilot Studio a través de diferentes canales, dependiendo en qué canal estés usando o qué tipo de aplicación estés usando de forma de cliente que está usando el agente que has creado en Copilot, pues tendrás que usar un tipo de autenticación u otro. Si estás en el mundo Microsoft 365, si estás usando un agente desplegado en Teams, pues habrá que hacerlo de una manera. Si estás utilizando otra una aplicación en local, pues lo puedes hacer de otras maneras, que son varias de las que veremos ahora en esta demo. Vamos a cubrir un par de ellas y seguiremos en un vídeo siguiente conforme también vaya desarrollándose un poco más el SDK de Copilot, el 365 Copilot SDK. Veremos cómo conectarnos a algo que está todavía en beta, pero que ya podemos, digamos, que empezar a utilizar simplemente con un agente Copilot genérico, no con uno de momento, como os digo, que esté creado por vosotros, que son los que voy a utilizar yo en esta sesión, en esta demo. Son dos agentes Copilot, uno que se conectan esencialmente con tools a una base de datos, uno vía OpenAPI 2.0 y el otro vía un conector MCP. Un conector MCP. Los dos se conectan a una base de datos SQL Server, y al ser dos, digamos, custom agents, no son de estos de momento, no se pueden usar en el SDK de Copilot, del 365 Copilot SDK. Por eso, aunque lo tengo ya medio preparado, lo dejaremos para ver en una siguiente en un siguiente vídeo. Entonces, hoy vamos a ver cómo conectarnos, como os digo, a nuestros agentes Copilot. En este caso, como os digo, son agentes customizados que se conectan a diferentes fuentes de información, y vamos a ver cómo se conectan, pues en un caso dentro del mundo 365, y cómo conectarlos desde una aplicación en local y poderlos usar desde esta aplicación para poder interactuar con ellos, en este caso mediante un bot que vamos a crear y conversar con nuestro agente Copilot. Vamos a crear un front, en este caso con Django, que es otra tecnología bastante más potente que Streamlit u otras, que nos permite hacer desarrollo también web rápido. Y bueno, es algo nuevo que quería probar también, cómo hacerlo, y veremos un poco unas pinceladas de cómo hacerlo con esta tecnología. Mi nombre es Juan, soy un ingeniero de sistemas con más de 30 años de experiencia en el sector de la tecnología, y los últimos 10 años dedicados al mundo de la inteligencia artificial y el machine learning. Muy bien, vamos al tema. Eh, como os digo, vamos a utilizar un, hoy una serie de agentes. Vamos a ver si encuentro, como siempre tengo 50.000 pantallas abiertas y es muy difícil encontrar la que os quiero enseñar. Pero bueno, vamos a ella. Estos días atrás hemos estado en un par de vídeos mostrando cómo crear un agente en Copilot. Si tenéis interés en ver estos vídeos, porque están, digamos, personalizados, cada uno de ellos es cómo conectar o crear un agente Copilot y conectarlo, por un lado, a un servidor, digamos, a un servidor MCP que nos conecta a una base de datos SQL Server.
es este agente que tenemos aquí. Entonces, a ver si quiere, que va un poco rápido, un poco lento hoy todo el sistema. Bueno, en ese vídeo definimos una serie de herramientas de herramientas y se las conectamos a nuestro agente, y esto nos permite pues interactuar con la base de datos y realizar una serie de tareas. El tema MCP es bastante recurrente, hay un montón de vídeos en el canal. Simplemente lo que hicimos en este vídeo es simplemente conectar crear una instancia nueva en nuestra arquitectura multitenant, en la cual pues hubo que crear un conector específico. En este caso era un MCP server conectado a la misma base de datos. La parte de back no cambia, la parte de tools tampoco cambia con respecto a todas las versiones que hemos visto en vídeos anteriores. Lo único que cambió en este caso es que tuvimos que hacer el conector compatible con la nueva tecnología, bueno, con la nueva, sí, el nuevo protocolo de transporte, de conexión, que es el streamable, ¿no? Streamable HTTP, ya que SSE, que era lo que veníamos usando hasta ahora, va a ser descontinuado antes de la mitad, de que termine la mitad del año 2026, con lo cual ya principalmente la propia conexión no te la deja definir si no es streamable, porque está definida dentro de Copilot Studio para que se conecte solo con ese tipo de transporte. No puedes utilizar ni STD ni SSE. El Streamable HTTP es una versión más simple de SSE, y al final nos permite hacer lo mismo. No hay que cambiar demasiado, pero obviamente es un protocolo más ligero que, digamos, reduce el número de recursos que necesitamos por la parte de servidores de servidor MCP, y también por la parte de cliente. Con SSE teníamos que manejar dos sesiones, en Streamable HTTP solo usamos una y de forma síncrona, con lo cual todo se digamos reduce por la mitad en términos de performance y en términos de recursos que estamos usando. Bueno, eso lo podéis ver en ese vídeo. Entonces definimos dos agentes, uno que se conectaba a través de este servidor MCP y el otro a través de una interfaz OpenAPI, que es otro de los, digamos, protocolos de transporte. OpenAPI lo conocéis todos desde hace bastantes años, es como definimos una interfaz RESTful. Empezamos a ver cómo construir estas interfaces para conectarnos a suscripciones ChatGPT para los custom GPTs, y luego pues las hemos ido desarrollando conectando con otras tecnologías como Google ADK o como los agentes del servicio de agentes del AI Foundry, y finalmente Copilot Studio también te permite conectarte a una OpenAPI. La única diferencia que hay con lo que tenemos que hacer en ChatGPT, que ChatGPT y otras tecnologías bueno, no digamos más modernas, porque ChatGPT es igual de moderno que Copilot, pero ChatGPT nos obliga a utilizar la versión 3.0 o superior, y Copilot está todavía en la versión 2.0. Es muy similar, pero hay algunas diferencias de cómo se construyen los esquemas, el esquema de la interfaz, el Swagger esquema este que tenemos, pues uno es de la versión 2.0 y el otro, lo que utiliza OpenAI o ChatGPT, es 3.0 o superior. De hecho usamos la 3.1. Bueno, pues con estos dos tipos, con estos dos agentes, bueno, los tienes aquí, que los tenemos creados en nuestro Copilot Studio, y luego viene el momento de publicarlos y de, digamos, explotarlos en los múltiples canales que nos ofrece digamos, Copilot Studio. Dependiendo de dónde lo vayas a desplegar, pues vas a necesitar autenticar a la gente de una forma u otra. Si te vas a quedar dentro del mundo Microsoft, pues esto, que es lo que tienes aquí,
que llaman Microsoft Channels. Esto para hacer una preview, bueno, como veis aquí, dice, ya que tengo la autenticación Microsoft Only, solo los Teams, que es el Microsoft Teams o el Microsoft 365, el SharePoint Channels están disponibles, ¿no? Esto veremos luego cómo conectarnos en otros canales. La idea es que si te quedas dentro del mundo Office 365 Copilot, pues tal y como digamos tengas por defecto se crea un agente, te va a valer, ¿no? Simplemente lo publicas en el canal y te dará un link y luego lo vamos a poder usar en nuestro tanto en las aplicaciones de 365 que tengan la conexión a agentes disponibles. Esto es el Word y el Word, o sea, todo el mundo, el mundo Microsoft 365 Copilot y Teams. Teams es una de las más fáciles de usar e integrar y esto es lo que veremos ahí. SharePoint también, SharePoint puedes publicar el agente en SharePoint y también es muy sencillo de usar. O sea, esto ya lo hemos visto también en previos vídeos, o sea que no nos vamos a meter demasiado. Simplemente comentaros que, bueno, dependiendo una vez que habéis, vamos a ver el tema de autenticación, por defecto, que es la que va a utilizar el agente. El agente tiene 3 formas de autenticarse. Veremos una cuarta también que hay aquí, que es la no autenticación. Esta no os la recomiendo más que para demo o una cosa que digamos mientras estéis en desarrollo. Y luego tenéis la que va a usar por defecto, que es utilizando el Entra ID Authentication del mundo 365. Como os he dicho en algunos otros vídeos, se está transicionando a que haya una única autenticación en todo el mundo Microsoft, pero hasta hace muy poquito todo, bueno, eran como dos nubes diferentes. El mundo Microsoft 365 con todas las aplicaciones, todo el ecosistema de aplicaciones que había ahí, el SharePoint, el Power Apps, todo lo que había allí se autenticaba en un directorio y luego había otro directorio para la parte de Microsoft Azure. Esto está transicionando en un único, digamos, una única interfaz a través de un único Entra ID en Azure y luego a través de las interfaces de Microsoft Graph, ¿no? Pero esto todavía hay camino por recorrer y bueno, lo dicho, si te quedas dentro del mundo 365, pues esto es lo más sencillo, es la propia autenticación que has usado para conectarte a tu 365, a tu login a tu dashboard, pues esa misma te sirve para autenticarte con todo lo que despliegues en estos canales. Entonces, una vez que tienes esto configurado no hay que hacer nada más, simplemente esto ya también, pues como os digo, os va a limitar a que solo vais a poder desplegar en estos dos canales y nada de lo que tenéis aquí abajo. Estos canales requieren una autenticación personalizada. Entonces aquí, si te vas a la parte de Teams, que es lo que vamos a ver, pues me va súper lento hoy, yo no sé por qué es esto, me puedo imaginar por el qué, pero bueno, entonces aquí puedes configurar cómo quieres que se vea tu agente, pero en definitiva esto está bastante, ¿cómo se dice? Preconfigurado, no tienes que hacer grandes cosas. Simplemente lo dejas por defecto, lo distribuyes y lo y lo publicas. Una vez que lo has publicado, aquí, bueno, esto también es un poco lo que vas a ver luego en tu agente 365. Lo dicho, una vez que has publicado esto, puedes, digamos,
esperar a que se te refresque automáticamente, puedes salirte de tu Teams, o puedes pasar la propia URL que te pasa aquí. Vamos a volvernos otra vez a los canales. La propia URL que te viene aquí en la configuración para, digamos, publicarlo. Si le picas aquí en si AES en Teams la primera vez, pues bueno, te abrirá el Microsoft Teams y te importará el agente. Esto ya lo tengo hecho, con lo cual no me funcionaría a mí en este caso. A ver, un segundito. Bueno, sí, lo dicho, aunque lo tengo ya instalado, como veis aquí me pide instalarlo de nuevo, y como veis, una vez que picáis ahí, pues le estáis diciendo aquí, simplemente ahí a vosotros os dirá instalarlo, y si tenéis todo correctamente configurado, pues simplemente pues os creará un agente ahí. Nosotros lo podemos abrir aquí y ya lo tendréis conectado. Si veis aquí también puedes hacer lo mismo para verlo en el 365, y más de lo mismo. Pues lo podréis ver aquí en la parte, como veis aquí, que tengo otros agentes ya desarrollados. Simplemente aquí le daríais a añadir y ya lo tendríais disponible en vuestro Copilot en el Office 365. Dicho cierto es que sí tendréis que tener una suscripción válida para que esto suceda. O sea, dentro del mundo Microsoft 365, con la propia autenticación que ya te da el canal, sin hacer absolutamente nada, una vez que tengáis el agente creado, esto ya lo vais a poder desplegar sin ningún problema. Y en la parte de SharePoint, pues muy similar. Aquí ya simplemente eliges el SharePoint y lo despliegas. Esto, como he dicho, es bastante sencillo. Y ahora, si nos fuéramos, dejarme que lo busque, y podemos en un segundo, luego lo vemos también. ¿De acuerdo? Esto, como os digo, una vez que tengáis vuestro agente creado, testeado, publicado, lo podéis, bueno, dependiendo, como os decía, del tipo de autenticación, configuráis, lo publicáis, y luego si haces algún cambio vas a tener que republicar el agente, pero si no, ya directamente te vas a los entornos que puedes manejarlo, y como veis aquí ya he estado integrándome con él. Pues lista las tablas, list tables. Si recordáis esta agente, los que seguís mi canal, tengo 4 tools en el servidor MCP, en las distintas variantes que he ido creando, ya sean con un front OpenAPI o con un front MCP, con cualquiera de las opciones. Cada una de ellas tiene un poco de diferencia, pero independientemente de qué front estamos utilizando para conectarnos con el cliente aquí es el agente Copilot, pues todas las tools siempre han sido las mismas. Tengo 4, una que es listar las tablas, otra es describir tablas, otra es ejecutar SQL, y la otra es hacer un sample de una tabla, o sea, devolver un número de filas de una tabla para echar un vistazo. Esto le ponemos un límite para que no, pues imagínate que tienes 1.000.000 de registros, pues aquello, digamos, explotaría cualquiera de los buffers que tenemos en el medio. De hecho, creo que, si no recuerdo mal, le puse un control de que más de 1.000 pues lo bloqueara. Si le pides a la tool más de 1.000 registros, pues directamente solo te va a devolver máximo 1.000 registros de la base de datos, de una tabla cualquiera de la base de datos. Una vez que tengáis, lo dicho, publicado esto, pues conectado, tenemos las mismas tools que en cualquiera otra de las
variantes que hemos visto, e incluso, pues si lo dicho, si seguís el canal, pues también hice y tenemos publicado un vídeo para conectarnos a una Postgres SQL, a otro tipo de base de datos, y las tools que sigo utilizando son las mismas, con otro cliente de conexión, y bueno, con estas pues con un PROM adecuado de sistemas y una sanitización, etcétera, que son todas las características principales de estos servidores de conexión. Pues bueno, pues nos conectamos con la base de datos y como veis pues es bastante sencilla. List tables de database. Y bueno, pues si quieres le puedes hablar en español o en inglés, depende de los lenguajes como hayas configurado el agente. Describe table, vamos a escribir esta por ejemplo, pero en principio como veis nos estamos comunicando a través de nuestro servidor MCP y estamos haciéndolo desde Teams. Ahora aquí puedes hacer aggregate or count number of visitors, aggregating using, I don't know, batch type souref, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces esto nos va a ejecutar un SQL y lo mismo pues sería con eso. O sea, puedes interactuar con tu servidor de base de datos o con cualquier, esto es un servidor SMCP o OpenAPI que están conectándonos con servidores de base de datos, pero como bien sabéis tanto OpenAPI como MCP nos puede conectar a cualquier fuente de datos, siempre y cuando tengamos un servidor MCP o desarrollemos una REST API. El proceso ya lo conocemos, tenéis vídeos en el canal de cómo hacerlo también y podemos conectarnos, de hecho nos hemos conectado a un montón de tecnologías ya, vía MCP sobre todo, y bueno, pues ya veis que esto se puede hacer muy sencillo desde el mundo 365. Dejadme un segundo que vamos a intentar, voy a intentar hacer también el de SharePoint, un segundito. Como veis aquí, perdona que no hemos llegado, bueno, estoy conectado al site donde publiqué el agente anteriormente. Si os recordáis donde estábamos agentes en el canal SharePoint, pues lo he publicado en este site. Y si nos volvemos ahora al site como tal, ¿dónde estás, campeón? Oh, come on. Ay, señor. Ah, está aquí. Perdonad. Pues ya lo tenemos aquí publicado. Simplemente lo abres. Ah, es frustrante cuando te va tan ah, tan lenta la máquina. Un segundito que os lo abro y lo miro. Bueno, disculpar que me ha tardado un momentillo, pero bueno, si vais aquí directamente en el propio icono en el propio SharePoint tenéis vuestro icono, podéis conectaros a aquellos que hayáis personalizados. En mi caso estoy conectado puedes conectarte a uno genérico, crear un agente o cualquiera que tengas ya publicado en el 365 o en este propio SharePoint, pues lo puedes hacer desde aquí. Entonces, como veis, aquí ya se me ha conectado. Este es el que he desplegado desde el Copilot Studio y bueno, pues list table in database. Y bueno, pues se conectará y lo mismo. O sea, todo está, lo dicho, conectándose en el mundo 365,
pues es bastante sencillo. Hoy está Microsoft que no quiere trabajar, pero ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? Es el mismo, la misma filosofía, el mismo tipo de conexión. Obviamente, cada digamos, aplicación dentro del mundo 365 pues tiene sus particularidades, pero en definitiva, una vez que ya tenéis creado la gente, estáis contentos con ella, pues lo podéis, digamos, desplegar en diferentes aplicaciones dentro del mundo 365. Lo más fácil es Teams, en mi opinión, y además es una herramienta que utiliza muchísima gente. Prácticamente todas las compañías para las que he trabajado, pues teníamos y especialmente en los últimos 3 años, el 365 está por lo menos aquí en Europa o en el Reino Unido, que es donde he estado trabajando, pues prácticamente casi todos los sitios, o todos, yo no recuerdo ningún sitio de momento que no hayamos utilizado el 365, el Teams, por ejemplo, para las sesiones. Sé que en otros sitios pues hay a lo mejor más o se utilizan más otras aplicaciones, pero bueno, lo dicho, en mi experiencia casi todas o todas han estado utilizando el mundo 365. De hecho, Microsoft, yo creo que esto ya os lo he dicho en varias ocasiones, pues digamos que está poniendo muchos esfuerzos porque mucha gente tiene esto como un escritorio, el propio 365, el dashboard, la puerta de entrada, y eso le da acceso pues a las aplicaciones ofimáticas, al correo, a Teams, que es al final del día pues prácticamente lo que usa todo el mundo en la oficina, ¿no? Muchísima gente en la oficina. Entonces, pues estos agentes que estamos creando para distintas tareas, pues van a ser de una forma muy sencilla, van a tener acceso, pues como estáis viendo, de una forma muy sencilla los vamos a poder desplegar a grupos de usuarios dentro del mundo 365. Es algo que lo tienen ya digamos, muy bien configurado, y mientras, si no te sales, digamos, del mundo 365, pues esto va, digamos, a funcionarte de forma bastante sencilla. Y como veis, pues ahora mismo incluso con toda esta nueva conectividad de MCP, OpenAPI, como os digo, no es nuevo, pero digamos que la están reusando muchísimo para conectarse con tecnologías agentes, pues nos va a dar capacidad de acceder a un montón de nueva información y de integrar todo esto dentro del ecosistema 365. Esto va a ser muy sencillo y digamos fácil de que, pues, bueno, yo en mi opinión van a tener un win-win, un win gigantesco con todo el tema de despliegues de aplicaciones en el mundo 365. Yo creo que lo van a petar, en pocas palabras, porque bueno, lo dicho, mi experiencia puede que haya habido una en los últimos 5 años en la que no haya usado el Teams y todo el dashboard de 365, que como sabéis ya está cambiando, está evolucionando constantemente, pero ya veis aquí un agente sin más, lo puedes integrar con SharePoint y Teams, y lo tienes funcionando sin más. Cambio que publicas, haces un logout, login en la aplicación, y ya tienes la nueva versión del agente desplegado. Y como os decía antes, ahora mismo con todo el tema de conectividad, de tools, de multiagentes, bueno, pues Copilot en este mundo, yo vamos, veo que van a tener un éxito tremendo, pues por la facilidad digamos, de despliegue en ese entorno más, o sea, tan cerrado y tan dominado a su vez por la gente de Microsoft. Los hechos son los hechos, y recordáis, pues bueno, en el tema ofimático, pues yo creo que en las últimas 3 décadas prácticamente Microsoft ha copado esto. Nos guste o no nos guste, esto es una realidad, ¿no?
tuvieron una estrategia, primero se fueron a por el mundo ofimático y luego a través del mundo ofimático han ido ganando más relevancia en el mundo servidor, y de hecho hoy día también el mundo servidor de aplicaciones de servidor pues está muy copado también por Microsoft. Bueno, lo que hay, lo dicho, esta es una de las formas más sencillas de conectarse. El otro agente, que lo vamos a ver ahora, es también un agente que se conecta a la misma base de datos. Lo que pasa que en vez de utilizar una conexión MCP server, pues tengo una OpenAPI. Recordaréis del vídeo también, si lo habéis visto, pues creé una conexión, en esta arquitectura multichannel que tengo con múltiples contenedores. Todos ellos son servidores de acceso con distintas tecnologías en el front, dependiendo de cuál es el cliente IA que voy a usar. Puede ser una conexión ChatGPT, Claude, puede ser los Deep Agents de Langchain, o los o LangGraph, o Llama Index, o los ADK, o los agentes del AI Foundry, dependiendo qué tecnología usamos para conectarnos a la data privada. Pues unos están optando más por la línea de MCP. MCP está también cambiando mucho, están descomisionando el SSE, por lo que se comentaba. Hay herramientas que ya directamente no lo están usando, como Copilot. Y bueno, lo que sí que tiene Copilot es una conexión OpenAPI. OpenAPI la puede tener cualquiera, en pocas palabras. De hecho, OpenAI, toda la conectividad que estaba dando desde el principio a la data venía vía OpenAPI Interface, ¿no? O sea, y de hecho por eso tardaron un poco más que el resto en adoptar completamente el MCP. Y si os fijáis en OpenAI, en ChatGPT, cuando quieres conectarte a data, puedes usar ahora mismo, desde hace un par de meses, 3, puedes usar MCP de forma completa, desarrollada ¿cómo se llama? En, en modo developer, pero si quieres crear un custom GPT, un custom GPT, la opción GPT es algo que está teniendo muchísimo éxito, ya que puedes personalizar tu GPT, tu conexión GPT, o crear una instancia particular tuya que la conectas a tu data, que la conectas o le das un conocimiento vía ficheros, vía conexión a Google Drive, o vía conexión a otras fuentes, le das acceso a data privada. Pues esto de Custom GPT, es que ya lo he dicho, hemos visto también cómo hacerlo en el canal. Pues esto solo lo permite hacer a través de OpenAPI 3.1. Entonces, esto en Microsoft tenemos, por un lado, Azure AI Foundry Agents. Los Azure AI Foundry Agents están usando también OpenAPI versión 3.0, y luego tenemos Copilot. Copilot, sorprendentemente, la interfaz de OpenAPI que está usando, a diferencia de los agentes AI Foundry, pues es OpenAPI 2.0, la tradicional Swagger API, o el modelo Swagger. Las diferencias entre el 3.0 y el 2.0 son muy pocas, pero las hay. Entonces he tenido que crear dos agentes. Entonces este otro agente es idéntico al anterior, nos da acceso a la misma base de datos, con lo cual el tema de tools hacia el backend, hacia la base de datos, es exactamente la misma, pero lo único que nos cambia es el front de conexión a nuestro agente. En este agente, el front de conexión que utilizo es una REST API basada en OpenAPI 2.0, y en el otro es un servidor MCP con protocolo de transporte Streamable HTTP. Pero la funcionalidad hacia el backend es exactamente la misma.
Utilizo el mismo modelo, el 4.1, y no hay nada más de personalización. Entonces, lo que he hecho para conectarnos es utilizar una de las tecnologías de conexiones, digamos, custom connections eh, a los agentes Copilot, ¿no? Este agente Copilot se me va a conectar a la base de datos y yo voy a interaccionar con este agente a través de una aplicación que tengo desarrollado en local. Para acceder a los agentes de Copilot, a los agentes de Copilot desde una aplicación tuya propia construida, pues hay de momento dos opciones que yo conozca. Seguiré investigando, pero hay dos. Una es lo que llaman Direct Line, que está basado en el protocolo de autenticación que ha estado usando el framework Bot Service, el Bot Service de Microsoft. Esto ya es algo que está bastante maduro. En Microsoft. Entonces, para conectarte con un bot de Azure, pues tenían ya desarrollado esta forma de autenticación, que era la Direct Line App Service. Entonces, los agentes nos permiten conectarnos a través de Direct Line usando estas claves que se generan automáticamente cuando creas un agente. Entonces, el, el Direct Line esencialmente se va a conectar con el agente Copilot a través de esta misma interfaz, que es una interfaz genérica que tienen desarrollada ya para el Azure Bot Service, que es previa a Copilot. Y esto pues al final nos permite interactuar con la actividad que tiene, o sea, podemos interactuar con el bot, obviamente, con el agente, le podemos mandar mandarle una request y la respuesta que nos dé de esa request, pues la podemos redirigir a través del Direct Line App Service Extension a nuestra aplicación de cliente, que en este caso es un bot que he desarrollado en local y que se me va a conectar allí. Esta es una de las formas de conectarse, ¿de acuerdo? Que es el Direct Line. La otra, que es bastante reciente, es el Copilot 3, Microsoft 365 Copilot API, SDKs que están desarrollando. Vamos a abrir aquí la parte principal en diferentes lenguajes. Como siempre sabéis, Microsoft, uno de los principales lenguajes también que está invirtiendo muchísimo es el .NET, que es su propia tecnología. Luego Python, si no lo haces en Python, no te va a funcionar con nada. Y luego TypeScript, que esto es también otro de los lenguajes que está ganando también mucha popularidad, ¿no? Entonces, esto está todavía en una, digamos, beta. Como veis, están trabajando en ello en las diferentes con los diferentes lenguajes, pero está en beta. Estoy creando un vídeo, ya lo tengo probado, funciona. No funciona con los agentes, los agentes personalizados como los que yo tengo. De momento he visto que están trabajando en ello, o sea, permiten una serie de opciones, pero de momento solo lo he conseguido conectar. Están desplegando todo esto. Todo esto al final va a través de Microsoft Graph, de la interfaz que está, digamos, convergiendo los dos mundos de 365 de Azure y proveyendo, digamos, una interfaz única para conectarte a todos los servicios que hay en los dos mundos, para que los puedas interconectar, para hacerlo, digamos, pero todo esto hay que hacerlo a través hay que unificar los distintos mecanismos de autenticación que de momento estaban, o hasta hace no mucho estaban compartiéndose, o sea, estaban residiendo en diferentes directorios. Bueno, hay un cacao impresionante con todo esto, con lo cual voy a esperar un poco hasta tener una versión más depurada, esperando de que en pronto nos saquen una versión, porque si veis aquí tenemos
dos librerías principales. Una es la que contiene los accesos a Microsoft Graph, o sea, a una serie de endpoints que están conectando detrás de Microsoft Graph, pero que están, como veis, todavía en beta. Entonces, para todo esto, tanto para la de Direct Line como para la de Microsoft Graph, las dos hay que utilizar el mismo protocolo, lo único que más que protocolo hay que crearse registrar una aplicación en el Intra ID y hay que configurarla de una forma diferente. Si la haces a través de Direct Line, ya es algo que ya tienen muy, digamos, establecido, está funcionando hace mucho tiempo. Hay que ya simplemente registrar la aplicación y crearle una serie de, lo veremos ahora en un momento, una pequeña personalización en la parte del SDK de Microsoft Copilot, de 365 Copilot. Esto todavía, como va a través de la Microsoft Graph, todo lo que son los permisos en las otras APIs está todavía, digamos, expandiéndose, por decirlo de alguna manera. Entonces, te puedes conectar a un Copilot Agent, pero solo, digamos, como crear una instancia de un agente tuyo y conectarlo, pues, por ejemplo, a un SharePoint, pero hacerlo ahí, no que tengas ya un agente publicado y que lo puedas usar. Tú, cuando te conectas a través de Microsoft Graph, pues te da una lista de cosas que puedes hacer, y entre ellas pues no puedes de momento listar aquellos agentes o que tienes customizados, como son los que estamos usando en esta demo. Con lo cual lo he puesto un poco en la nevera para que se enfríe hasta que tengamos esto un poco más desarrollado y podamos ver cómo conectarnos a uno de estos agentes que tenemos ahí desarrollados, y podamos usarlo también desde una aplicación local y usarlo para crear un bot o para crear cualquier otra cosa, una aplicación que nos usa este agente que ya lo tenemos conectado pues a data, que por ejemplo un SharePoint server o una base de datos como lo que tenemos aquí conectado, y que sea el mismo agente, por ejemplo, que nos está utilizando pues un grupo de usuarios para una aplicación. ¿Esto qué es lo que nos permite? Pues que ese mismo agente, con esos mismos, digamos, flujos internos, la gente Copilot, ya sabéis que están todos estos temas de topics que permiten que la gente se comporte de determinada manera dependiendo cuál es la interacción con el usuario. Le puedes añadir diferentes tools, le puedes añadir diferentes fuentes de conocimiento, etcétera. Pues si eso lo tienes desplegado a un grupo de usuarios y luego quieres crear una aplicación, custom application, o sea, una interfaz que no es la estándar o no está dentro del mundo 365, pues de momento eso no lo podemos hacer a través de Microsoft Graph, de la API Graph. Hay que esperar un poco. Cuando lo tengamos hecho ya lo veremos, y veremos cómo se configura la service principal y cómo hacer eso. Si quieres hacerte ahora mismo una interfaz Graph, vas a tenerlo que hacer a través de Direct Line. Entonces Direct Line, aunque veis aquí la arquitectura de lo que os voy a enseñar ahora dentro de un momento, aquí tengo las dos conexiones. Por un lado es si vas a través si te vas a conectar a través de Microsoft Graph y a través de la API Retrieval de Copilot, pues utilizas un Microsoft, un Mesal Token de estos, que es el de la service principal, y a través de él, pues, y los permisos que tengas en las distintas APIs, pues vas a poder usar este agente Copilot con otras de las tecnologías que tenemos a través de la API Microsoft Graph. En nuestro caso vamos a tener que utilizar la Direct Line. La Direct Line
utiliza un servidor de Direct Line que digamos que están repartidos en las distintas áreas de influencia de Microsoft, ¿no? Que dependiendo si estás en América, en Asia, en Europa, pues tienes que usar lo primero una URL y un token para poderte conectar a ese servidor, que ahora veremos un poquito cómo funciona todo el tema de autenticación. En principio esto es que se va a conectar, como veis aquí, el Direct Line se va a conectar, es una propia interface que se va a conectar por su lado al bot. En este caso, este bot que veis aquí, que viene del antiguo AI Bot Service, va a ser nuestro Copilot Agent. Y el Copilot Agent luego se conectará a lo que se vaya a conectar. En nuestro caso, vía una OpenAPI REST Interface a una base de datos SQL Server. Pero esta parte de aquí va a utilizar una infraestructura que ya está definida y que está presente en diferentes áreas del mundo, y cada una de ellas pues utiliza su propia URL. Entonces, como os decía antes, en la parte de la gente, pues tenemos lo que son los tokens, que los puedes regenerar. Esto es un token que nos va a servir como en otras tecnologías, en otras formas de autenticarnos, para pedir un token, digamos, de sesión o de conversación, y que va a tener un tiempo de expiración y que va a haber que renovarlo, etcétera. Adicionalmente a esa autenticación, el propio bot, el propio agente Copilot tiene, digamos, como su ciclo de autenticación. Esto es lo que llaman el, los o sea, si el agente Copilot dispara o lanza un challenge de autenticación, si estamos interactuando a través del Direct Line, vamos a tener que manejar esa forma. ¿Qué es esto de autenticación? Bueno, si se necesita autenticar en frente a otro servicio, normalmente el agente Copilot va a utilizar unas credenciales. Esas credenciales no son las mismas que las que va a utilizar nuestra aplicación a través del Direct Line Token. Entonces va a haber que manejar ese escenario también. En principio, en la aplicación que hemos creado, en este caso, como os decía, con Django, pues vamos a tener que, bueno, a través de Direct Line, conectarnos tanto a la parte de la lógica del bot y de los diálogos que está manteniendo, o que queremos mantener con el agente Copilot, o sea, todo lo que es la conversación y los logs que está produciendo. Pues todo eso lo vamos a hacer a través esto va a hacerse a través de una autenticación que es la propia del Direct Line, y luego vamos a tener que manejar de nuevo también, si se produce una petición de autenticación de la gente, pues manejarla también a través de la interfaz Direct Line, ¿no? En principio, cuando iniciamos la conversación utilizando este token que tenemos aquí en el inicio de la conversación, se pedirá un token, digamos, como de sesión. Esto es algo muy parecido a lo que hace el OAuth, y con ese token luego iremos haciendo peticiones a los diferentes puntos ¿dónde está esto? Aquí. Puntos que ofrece la, la interfaz Direct Line en la conexión que tiene con los agentes Copilot. En principio tenemos una serie de llamadas que son las en principio, para hacer la autenticación, pues tenemos que tener
en esta parte una serie de parámetros que son el secreto, que los tomamos aquí, el token, y luego la URL. La URL normalmente, pues como os digo, es una URL que depende de... A ver, esto os lo voy a enseñar también en la propia service principal. Os tenéis que registrar una aplicación y luego crearos un secreto. Esto ya lo hemos visto. De la aplicación os tendréis que tomar el client ID, el tenant ID, y luego del token os tendréis no, Certification Secrets, os tendréis que crear un cliente, tomar el valor de la password, digamos, y esos tres parámetros los vais a necesitar, y luego en la autenticación os vais a definir, a crear una URL de redirección que va a ser la la URL de redirección del servicio DirectLine. En mi caso, como estoy en el Reino Unido, pues es Europa Token Bot Framework. Esto, la gran diferencia es simplemente en la zona que estés y buscar en la documentación si estás en USA, si estás en Latinoamérica, si estás en Asia, depende de donde estés, esta dirección de redirección puede variar. Esto sería otro de los pasos que necesitamos para poder configurar el acceso a nuestro agente Copilot vía DirectLine. Si quieres hacerlo a través de Microsoft Graph, como vimos en previos vídeos, en cómo conectarnos a SharePoint con un servidor MCP, pues también necesitas configurar la autenticación delegada, una serie de cosas, y las APIs que puedes ver, que no puedes ver. O sea, esto en la parte de DirectLine no se necesita, y en la parte solo tienes que definir el framework, y en la parte de Graph sí que lo vamos a necesitar. O sea, cada tecnología, cada modelo de autenticación, pues nos vamos a necesitar hacer una configuración de una forma u otra. En este caso necesitas, como te digo, registrar una aplicación, tomar los datos de tenant ID, client ID y del token del secreto, el secreto de crearte un secreto, un client secret, y tomar el valor de la password, digamos, y luego crearte una URL de redirección que tiene que coincidir con la del servicio de bot DirectLine, que digamos dependiendo de la zona donde estés. Una vez tengas hecho eso, en tu agente también vas a necesitar configurar tu autenticación, y como veis aquí yo ya no lo tengo en Microsoft. Esto es completamente manual. Entonces aquí tienes que copiar la redirección, la URL de redirección. Esta es la que os digo, depende de vuestro servicio. El tipo de proveedor es Microsoft Intra ID versión 2 con clientes. Aquí tienes el Client ID, el secreto de la aplicación que has registrado. Aquí te creas una URL de change. Aquí simplemente este número que te aparece aquí, como veis, es el tenant ID. Esto lo tenéis todo en la documentación que luego os paso, pero como veis es una URL específica de tu tenant ID que vas a utilizar para hacer el login en la interfaz DirectLine. Y luego una vez que colocas correctamente tu URL con tu tenant ID, que este lo has traído de la aplicación, de los datos que te he dicho que tienes que capturar, pues luego tienes que definir estos tres scopes: OpenID, Profile y Offline Access. Offline Access es para poder acceder desde una aplicación en local. Una vez que has hecho esto, pues ya tienes el agente preparado para, digamos, conectarse a través del DirectLine en una aplicación local.
Entonces, ¿cómo va a ser la configuración? Una vez que has configurado el secreto y la URL de acceso, que es esto de aquí, pues en la aplicación que nosotros hemos definido, pues le vamos a mandar una llamada al punto Appin Direct Line Token. Esto está en la Direct Line API, y para esto vamos a utilizar el secreto que tenemos aquí en el endpoint, que tienes definido en este endpoint. Esta es la primera vez que lo usa. Este token es la única vez que se usa en esta llamada. Esto es un post que se va a hacer aquí a este punto, y esto nos va a devolver un token de sesión. Este token de sesión, digamos que se reiniciará o se refrescará cuando expire, en pocas palabras. Una vez que tengamos la sesión establecida, la conversación, pues vamos a hacer llamadas a otras eh, como si a otras interfaces para poder, digamos, conectarnos a la gente que tenemos aquí. En esta llamada que hacemos aquí mandamos un post con mandamos a un post a otra, bueno, no lo he puesto aquí, pero esto sigue, en la documentación lo tenéis. Mandamos un post al punto de diferencia slash o barra generar, ¿no? Con eso generas un, un un token de corta duración, que es el que nos va a servir para la conversación con nuestra gente. Una vez que se ha iniciado la conversación, ya utilizando, si quieres iniciar una conversación con el agente, vas a tener que mandar ese token que te ha devuelto de corta duración como una cabecera. En este caso es una token bearer, un header en tu post. A través del interfaz, si quieres iniciar una conversación, le vas a mandar un post as well, vas a mandar un post también a también otro punto de entrada, que es API Direct Line Conversations. Y una vez que has iniciado la conversación, todo se hace con un post o un pull, o sea, get y post hacia la interfaz donde tienes el diálogo con el agente. Si le escribes algo a la gente, le mandas un post con la pregunta, y luego cada 1,2 segundos, cada 1,2 segundos, tengo que investigar a ver por qué es eso, se está haciendo un pull de qué es lo que está respondiendo el agente, y eso que le está respondiendo se lo manda de forma síncrona de vuelta, en nuestro caso, a nuestro servidor Django, a nuestra aplicación en local. Pero como veis aquí, pues hay un flujo, es muy similar el flujo a UTH versión 2 que usamos en otros vídeos, pero aquí, pues bueno, digamos que hay que adaptarlo a cómo está construida toda la arquitectura de Copilot, que es un poquito diferente. Bueno, luego tenemos, también puede pasar que el propio agente nos esté mostrando una petición de autenticación hacia el backend o hacia algún conector, y eso lo vamos a tener que manejar. Esto también se hace, esto va a generar el agente lo que llaman un OAuth card, y esto se va a manejar a través de, bueno, una autenticación normal y corriente, creada o sea, como si estuvieras refrescando el token, ¿no? Y en ese caso es donde vas a utilizar, en combinación con este eh, con estos datos que hemos configurado aquí, el propio protocolo que tiene de autenticación y de autorización el Direct Line. O sea, es una forma de utilizar de forma delegada la autenticación que estamos estableciendo en el Direct Line,
en combinación con la autenticación que usa de forma nativa la aplicación que hemos registrado para este servicio en Azure. Y es una manera de que eso le permita acceder a determinadas conectores, tecnologías dentro del mundo Azure. Es un poco enrevesado, pero es lo que tenemos disponible de momento para funcionar. Muy bien, vamos a ver un poco la aplicación. Un segundo. ¿Dónde estaba? ¿Es este? Sí. Al final, lo dicho, me hago un lío con todas las cosas que tenemos. Bueno, la aplicación en la parte de front, puro front, del propio Django, pues tenemos un HTML con scripts, con JavaScript en principio, que nos va a dibujar la interfaz con el usuario. No nos vamos a meter demasiado en esto porque no es nuestro tema. Esto solo deciros, si os vais aquí a la parte de script, como veis aquí tengo dos frontends, uno es el graph para establecer con Graph y el otro es el DirectLink Frontend, y aquí pues como veis va a utilizar JavaScript embebido en el propio HTML para conectarse a los distintos puntos de inferencia. Como veis aquí, fetch token para el toque de sesión, luego para iniciar una conversación, luego para enviar un mensaje, aquí para recibir una respuesta de la interfaz, y aquí para, digamos, manejar el shutdown de la propia aplicación. Esto, en principio, Django es una tecnología muy similar. Es el equivalente a lo que hemos estado utilizando prácticamente todo este tiempo en el canal, que era Streamlit, pues es un Streamlit pero con muchísimas más opciones y mucho más flexible. Está basado, es un framework, pues trabajar en Python. Como veis, hay una parte, sobre todo en este tipo de fronts, que podríamos usar Jinja directamente, que es una de las alternativas que hay en Streamlit, o en otras tecnologías. Aquí pues estamos utilizando HTML con JavaScript, pero al final los conceptos son exactamente los mismos. Aquí vamos a hacer en el servidor Django, estamos utilizando un API, que lo veremos aquí, y en combinación con el servicio de endpoint que tenemos definido en este script de Python. Aquí tenemos toda la parte de Django, y aquí en esta parte, en estos otros scripts, tenemos en principio cómo levantar el servidor, y luego también tenía un bot que no lo veremos aquí, que simplemente para interactuar sin aplicación, directamente vía command line. Luego os lo dejo en la documentación, está también. Pero bueno, lo dicho, la parte de front está completamente desarrollada en HTML con JavaScript. Como veis aquí, los distintos puntos de acceso, esto es para la autenticación delegada de Copilot, y aquí tienes la conexión a actividades mediante un pooling de la información que haya generado la gente, y como veis aquí, cada 1200 milisegundos. Podéis utilizar otro valor, si queréis, podéis extenderlo esto para mandar un mensaje a la gente, y aquí es para el inicio de conversación, y esto es para manejar la autenticación. ¿Vale? Esto luego tiene, esto es la propia configuración del servidor Django. Echarle un vistazo luego, que es lo que permite. Las URLs, estos son las distintas rutas que nos permite, y lo que estamos exportando. API, esto es para lo que nos va a usar desde el HTML, los scripts, y estos son los dos propios fronts que estamos definiendo en nuestro servidor Django. El DirectLink Frontend, que está directamente con estos settings que veis aquí, y luego tenemos otro que no lo vamos a ver, que este es lo que os decía, que es la propia interfaz con
la tecnología Microsoft Graph, ¿no? Luego tenemos aquí un par de ficheros de configuración también, pero bueno, estos son, digamos que los podéis crear por defecto tal y como están ahí. Luego tenemos este endpoint que simplemente lo estamos utilizando para conectarnos a la URL y generar el token inicial, o sea, usando el token que tenemos configurado en el agente Copilot, lo utilizamos para la llamada inicial y generar la conversación. Y luego tenemos el main, que simplemente pues estamos utilizando el comando execute from command line, estamos cargando el entorno y como veis aquí estamos cargando los settings y aquí estamos lanzando el propio servidor que veremos ahora en un momento. De esta forma, ahora veremos también cómo se lanza el agente, el servidor de Django y cómo bueno, se conecta y realmente inicia el servidor, inicia la API y luego desde el front que está definido en el HTML pues nos interactuaremos con la propia interfaz que se está conectando a través de Direct Line a nuestro agente Copilot. Entonces, vamos a cerrar esto en un segundo. Para lanzar el servidor, bueno, tenéis ahí vuestro fichero de requerimientos, luego os lo pasaré. También tenemos aquí un ejemplo del fichero de entorno. Simplemente manage Python manage PI, que es nuestro fichero de entrada, y run server. Esto pues directamente se va a configurar, va a crear la sesión de inicio. En el propio protocolo de arranque nos va a crear la sesión donde tenemos esto. Si ahora Copilot Direction, vamos a refrescarlo. Bien, se me ha conectado ahí, como veis aquí ya me ha creado una conversación con el agente. Esto que es lo que ha hecho en definitiva, como os decía, a través del API Direct Line, ha creado una sesión con el agente, con mi agente Copilot, ¿no? En este caso. Y ahora mismo ya podemos interactuar con él. ¿Cómo va a interactuar? Pues como os he dicho, a través de estos dos puntos de entrada. Estos dos puntos de entrada son, por un lado, el segment. Ahora mismo ya hemos creado, hemos adquirido el token de esta sesión y hemos iniciado una conversación. Ahora mismo pues capturaremos del bot la escritura, mandaremos un mensaje y luego haremos un pull de lo que está haciendo la gente. Si ahora le damos aquí lista las tablas de la base de datos. Espero que no me deje mal. Y bueno, cada X tiempo pues va a hacer un pull de la ahí lo tenemos. Describe table tab. Como veis aquí, obviamente estamos creando un bot personalizado, pues tiene sus pros y sus cons, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sorry.
pero aun siendo más complejo, como veis, pues nos da una opción de usar el mismo agente que ya tenemos definido en Copilot y que ya lo podemos haber tenido incluso desplegado en diferentes entornos, pues nos permite a su vez tener este mismo conector con otro agente si quieres llamarlo así, pero puedes tenerlo también a través de el propio el propio a ver si lo digo, el propio agente que ya tenemos definido en el Copilot. Esto nos abre un montón de posibilidades, obviamente, las cuales pues podríamos explorar cómo hacerlo, digamos, cómo extenderlo o cómo extender incluso este login que está aquí haciendo automáticamente en el, en el, a la entrada, pues podríamos simplemente pues eh, crear login de un botón de conexión y pues o pasarle una clave o bueno iniciar una sesión. También podríamos hacer aquí iniciar esto se puede extender a todo lo que queramos, simplemente manejando los puntos de acceso que tenemos en el servidor o creando unos cuantos nuevos. Lo que veis que también habría que crear los equivalentes o el equivalente HTML JavaScript para poder manejar el front y la interfaz con el usuario. Y aunque no es nuestra labor principal el tema de front, pero obviamente si quieres extender esto pues tendrías que hacerlo en las dos partes, tanto en la conexión de servidor de Django, creando un punto de entrada y manejando la respuesta y mandándosela por su lado también a la parte de front que está en este caso construida con el HTML y JavaScript. Y bueno, pues ya veis que tenemos aquí nuestro bot creado en local conectándose al agente Copilot que hemos diseñado y que podemos tener desplegado, como veis, en otros múltiples canales. Y al final estamos, lo dicho, usando la misma tecnología, lo cual nos garantiza que vamos a tener, digamos, eh, una versión homogénea de cómo se van a comportar los agentes, ya que todos van a tener la misma configuración y los podemos desplegar a múltiples canales de forma que así nos garantizamos que las respuestas van a ser idénticas. O sea, si tienes la misma configuración, usas el mismo modelo, pues la respuesta va a ser la misma, sin más. Y nada, ya veis que se nos abre un mundo inmenso de posibilidades de cómo podemos usar los agentes. Vamos a esperar a que esté esta librería un poquito más madura. Poco más, yo creo que le queda poco, pero aún le queda, no, es mejor no hacerlo ahora porque ya os digo, especialmente si tenéis ya vuestros propios agentes custom agents, copilot agents desplegados, pues esto nos va a servir para nada, porque de momento no podemos usarlos. Esperemos que en breve, pues ya veis que lo último ha sido hace 3 semanas, pues a ver si en breve ya tienen algo más avanzado. Bueno, eso es todo, espero que os haya gustado, que os haya servido, que os haya resultado de interés por cualquiera que sean las razones por las que veis mis vídeos, si sea por trabajo, por estudios, simple interés. Si es así, ya sabéis, darle un like, suscribiros al canal, consideraros haceros miembros de pago del canal. De esa forma tenéis acceso a todo el código, especialmente en estos temas más complejos del tema proyectos que llamo yo. El resto está libre para todos los que para el resto de los más de 900 vídeos que ya tenemos en el canal. Y ya está, también podéis ayudar si queréis escribiendo comentarios. Si algo no tenéis claro, podéis escribirme en los comentarios del vídeo. Intentaré contestar lo mejor que de mi conocimiento, y si no también la información que subiré al repositorio de este proyecto
para que bueno, el que quiera pues pueda ejecutar el local. Obviamente necesitáis un montón de tecnologías, de suscripciones, eso está todo enumerado en los requerimientos del proyecto, y así podéis, bueno, es una base de cómo podéis utilizar vuestros agentes Copilot en otros escenarios, y de otra forma con aplicaciones customizadas en local, o no ya siempre local, puede estar corriendo en un servidor y accediendo a un agente Copilot desplegado en Obviamente aquí quedan muchas cosas que ver, sobre todo en el tema de escalación, de cómo escalar esto a muchos usuarios, etcétera. Pero bueno, es una forma, este es mi objetivo, enseñaros cómo usar o cómo conectaros a los agentes utilizando distintas tecnologías, distintas formas. Y bueno, puede que no valga para todos los escenarios, pero seguro que en algún escenario esto se puede usar. Muy bien, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto, gracias.